Usted el tema, el 5 de marzo estalló el escándalo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, y aunque ya se sabía de su existencia, los colectivos de búsqueda denunciaron que ahí se cometieron varias desapariciones y después, semanas después, vino esta iniciativa, par de iniciativas que buscan muchas cosas, pero básicamente quiere que en la CURP que usted tiene, el documento que tenemos todos, se incluyan además datos biométricos, y esto ha desatado una polémica por todo lo que ello implica. Y para hablar de este asunto, que la verdad sí tiene muchas implicaciones, me da gusto acompañar esta noche. Caballeros, ¿están de acuerdo? Primero la dama, a Lourdes Mendoza. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí yo me voy a... Qué gusto verte. Verte bien. Y verte bien. Verte bien. Ya estamos. Muchísimas gracias. Exacto. Gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias. Ahí estamos listos. Qué bien. Y Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Bien, muy bien, con el gusto de estar aquí. Bueno, pues le decíamos, es un asunto que ha generado muchos comentarios. Claro. No todos favorables, porque tenemos la experiencia, hay muchos eventos donde se ha vulnerado los datos personales, los datos de millones de personas, y esto desde luego que no sienta bien en nadie. ¿Quién quiere? Lourdes, por favor. No, pues imagínense nada más, si hemos visto lo que hemos visto y hemos vivido lo que se ha vivido con otra serie de información del INE en su momento, ¿no? Que fue la última, yo creo que la que se ha de haber vendido, esa base de datos. Imagínense ahora con la 4T en su versión del segundo piso, Dios nos agarre confesados, diríamos, ahorita que estamos en Semana de Pascua. O sea, creo que sí es un problema enorme darle nuestros datos biométricos a este gobierno en particular, porque además sabemos que no compran ni siquiera, ahora sí que un antivirus, el que sea, para sus computadoras. Se han metido a hackearles absolutamente todo, les hackearon la Sedena, han hackeado Pemex, han hackeado la CFE. Entonces, imagínate qué pueden hacer con nuestros datos biométricos en un país en donde, como tú dijiste justamente, todo esto sale a raíz de los desaparecidos, en donde increíblemente la presidenta, primero fue Mario Fabio Beltrones, pone una gran iniciativa para también, pues, no podemos tapar el sol con un dedo y entender que son las madres buscadoras. Alguien que está haciendo la chamba del gobierno y que lo están haciendo ellas solitas. Solas. Pero además, de ahí, la presidenta mete otra iniciativa. ¿Y qué sucede casi de inmediato? Que la dejan en un stand-by, que porque ahora sí ya las iban a escuchar, pero bueno, por amor de Dios, que no podían darle voz a las madres buscadoras en la misma tribuna del Senado donde se iba a discutir esta iniciativa, y que fuera por parte de la oposición y de las madres buscadoras, pues todavía haciéndola una postura o una iniciativa mucho más extensa y robusta. Ah, no, la dejaron en stand-by. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué creen? ¿Con eso vamos a encontrar ya a los muertos? Si no los buscan. José Luis, creo que uno de los problemas fundamentales de este país es la incredulidad. O sea, la gente simple y sencillamente ha estado históricamente acostumbrada a que le vean la cara. Y en función de esta desconfianza es que este país no ha conseguido establecer mecanismos de identificación que existen en la gran mayoría de países, llamémosle civilizados. Claro. Una cédula de identidad única que te sirva para todo. Aquí de repente resultó que el tema electoral se fue cruzando. O sea, era la parte de la reforma política, la transición, y en eso apareció la tarjeta, la credencial del IFE, en ese entonces IFE. Y ese es el mecanismo con el cual te identificas en todos lados. Y ahí están resguardados datos biométricos, etcétera, etcétera, bajo el principio de que existía un órgano autónomo que tenía el profesionalismo y la capacidad para finalmente manejarlos. Y de repente se les ocurrió la CURP, que no existía originalmente. Entonces, ok, cédula única de registro de población.
Y ahora resulta que tienes dos, la CURP, pero la CURP no tiene fotografía. Entonces se dijo, bueno, vamos a quitar, en algún momento vino esa iniciativa de aquí, pues hacer una cédula de identidad. Y el IFE, creo que ya entonces INE, dijo, oigan, no, porque si hacen eso, nadie va a ir a votar. O sea, si tú tienes tu credencial, tu cédula de identidad, pues, ¿para qué me importa? La gente ve a la credencial del INE como su mecanismo para trámites. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía un poco Lourdes es, estamos ante una situación en donde tú no sabes qué pueden hacer con tus datos. Eliminaste una enorme cantidad de organismos autónomos, de instancias a las que la gente le tenía confianza para poder establecer esas, digamos, formas de identificación y que estaba resguardado a pesar de los intentos de sacar la información del INE. Y ahora, sin estas instancias, la gente sabe muy bien que un hackeo, como los se pueden producir en México en cualquier momento, te podría dejar prácticamente fuera, ya no solamente de tu propia identidad, sino también de tu propia propiedad. Claro. Y creo que en eso estamos metidos. Me hizo recordar, Lourdes, cuando creo que fueron los datos de 93, 92 millones de personas aparecieron en una plataforma y sin ni siquiera una clave, aparecimos. Y cualquiera podía entrar, Rogelio. Claro, los vendían, se decía por ahí en Tepito. Recuerdo la noticia que se encontraban en cualquier lado. Y bueno, tiene muchas aristas este tema. Yo quisiera entrarle por una parte. ¿De qué estamos hablando? Una reforma que manda la Presidenta de la República, particularmente a la Ley General de Población. Al artículo 91 adicionarlo y crear un 91 bis. Pero ese 91 dice, y creo que ahí está parte de la polémica que me parece que no transitará. No transitará en la medida que no se arregle este dilema, porque dice que la fuente única de identidad será ahora esta CURP con fotografía y huellas digitales, que los biométricos es un tema que se ha venido manejando, no lo dice así en la iniciativa de reforma, y lo dice el 91 bis, que tanto los entes públicos como las entidades privadas tomarán a esta fuente única de identidad como la única manera en que nosotros nos vamos a identificar, un trámite bancario, un trámite ante el IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto encuentra un problema además de los que ya se han venido comentando, porque la fuente única de identidad, nosotros tenemos derecho a una identidad, artículo 4 de la Constitución, es un derecho de los ciudadanos y los ciudadanos, los mexicanos, de las mexicanas. Sí. Pero la fuente, dice la Constitución, es el acta de nacimiento. Y el acta de nacimiento la dan por estados. Y el acta de nacimiento se va en automático para crear la CURP a gobernación, al Registro Nacional de Población. Así es de que tenemos un problema porque es la fuente única, ya está mandatada por la Constitución. Y por el otro lado, la INE. La INE, que es la credencial para votar, es una cuestión que constitucionalmente no la podemos obviar. Porque en 1990, cuando en el artículo 36 se impuso la obligación a las y los mexicanos de inscribirnos en el Registro Nacional de Ciudadanos, este registro que no ha nacido, por cierto, y entonces teníamos nosotros la obligación de inscribirnos y el Estado de darnos una cédula de identificación ciudadana, la cual no existe a la fecha. En un artículo transitorio de esa reforma de mayo de 1990 se dijo que en tanto eso no se expidiera, los ciudadanos estábamos obligados a inscribirnos en los padrones para votar. Esto es en el IFE entonces y ahora INE. ¿Qué sucede? Que no es optativo. Nosotros no podemos prescindir de la INE porque es la obligación y no podemos prescindir del acta de nacimiento. Pero ahora vamos a una realidad. Tenemos a 100 millones de mexicanas y mexicanos en la situación ciudadana, finalmente. Y tenemos a 40 millones que no. Entonces, realmente hay un problema porque esos 40 millones de mexicanos que no tienen acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento no permite identificarlos. ¿Para qué? ¿Cuál es el tema? No estamos circunscritos, que me parece que está el debate. Estamos en el tema de la desaparición forzada de personas, ya sea en términos por el Estado o por particulares. Y esto es así, lo que se está pretendiendo es que alguien que no aparezca, inmediatamente se busque y haya datos de identificación en una plataforma nacional. Pero para esto no tiene que tenerlos el gobierno, porque el gobierno entonces, sin una orden judicial, puede tomar fácilmente nuestros datos. Ahora, quiero aclarar por último que ya los tiene en nuestro pasaporte, ya los tiene en nuestra RFC. Ahí están los biométricos. Ahí están los biométricos, ya están esos datos, pero no todos los tienen, solo los contribuyentes y quienes acceden al pasaporte. Y añádele, perdón, nada más, el tema del control político electoral. Porque entonces la credencial, digamos, la quitas, dices, no tiene sentido, ya hay una sola. ¿Quién tiene los datos? ¿Quién maneja los padrones? Directamente el gobierno, se acaba.
lo último que queda de autonomía en el ámbito tú electoral. hablabas, Rogelio, de la credencial del INE y antes el IFE, pero eso es a partir de los 17, 18 años, ¿no? Sí. Pero imagínense ustedes que las niñas, los niños, los adolescentes, ¿no?, tengan su iris, su retina, su ADN, su voz, su rostro, sus huellas, en un estado de vulnerabilidad, como ya se ha documentado, que son las bases de datos, que los datos de tus hijos, de tus hijas, aparezcan en cualquier lado y que cualquier persona tenga acceso a esa información. Pero nada más, es que en cualquier país del mundo esto sucede. Un país civilizado, toda la gente, los niños se identifican, etcétera. Aquí el problema es el uso que se le quiere dar y la desconfianza hacia autoridades que lo que han hecho es manipular, utilizar o esconder incluso la información. Sí, pero no está hecho a prueba de balas. Pero en ningún lugar del mundo está hecho a prueba de balas, pero se necesita. Yo entiendo lo que es esa necesidad urgente de hacerla, pero honestamente con los recursos que aquí se tienen, los niveles de corrupción y la intencionalidad política, me parece un absurdo. Coincido al 100% contigo, creo que es un absurdo, creo que no debería de pasar, pero yo ahí sí tengo más miedo de lo que tú dijiste, Rogelio, porque ya sabemos que en Morena no les importa lo que diga la oposición. Ellos dicen, si yo quiero que esto pasa y se acabó. Ese es el grave problema que tenemos hoy con la superrepresentación que ellos tienen y que los ciudadanos nunca se las dimos, que ellos se las volaron de otra manera, pero nunca se las dimos. Otro tema, a ver, ellos están planteando ahorita por el tema de los desaparecidos a partir de Teuchitlán. Sí tenemos 2.300 fosas, en ningún país del mundo, como decías tú, como estamos diciendo todos, hay 2.300 fosas. En ningún país del mundo las madres salen a buscar, o hay colectivos de madres buscadoras buscando a sus hijos porque el gobierno no quiere salir a buscarlos, o porque no les interesa, o porque, como el presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera la recibió, o te cambian la narrativa a decirte es gente manipulada por la derecha que están nada más queriendo hacer chocolate para su molino, ¿no? Entonces, esos son los graves problemas. Y creo que es un problema más grave todavía, porque decías tú, ¿y qué tal que nos quitan nuestras casas? ¿Y qué tal con qué Poder Judicial vamos a ir a decirle, oiga, deme un amparo? Porque me usurparon mi propiedad, pero además usurparon mi identidad. Si ellos ya también van a ser dueños del Poder Judicial, con su superreforma al Poder Judicial que va a ser para el mes de junio, ¿no? Entonces, estamos en el peor de los mundos. Rogelio. Bueno, hay un tema efectivamente que llama la atención, porque el transitorio, para entrar en vigor, dice que en 90 días, una vez que se aprobara esto. Estábamos diciendo que además se haría obligatorio. Yo creo que el tema de la obligatoriedad no lo debemos perder de vista. Exacto. Porque los cálculos que se hacen, Veracruz lo está haciendo, ¿no? Sí. Veracruz está haciendo algunas pruebas piloto, que lleva un año haciendo pruebas piloto, y ha tenido registros máximos de 3,000 personas. Entonces, hablamos de 140 millones de mexicanas y mexicanos, más los extranjeros que estén con residencia regular en México, porque así se establece. Estamos hablando de 10 años. Si lo que queremos es atender el problema de los desaparecidos, no lo vamos a lograr. Creo que estamos desviando. El tema de esta credencialización, de esta clave, de este registro, no es nuevo. Ha tenido ya desde cuando menos 15 años en el debate, y la resistencia es porque no debiera ser obligatorio, debiera ser optativo en todo caso, porque hay casos como en Chile, como en Argentina, como en Colombia, donde tienen credenciales y sirven para discriminar, porque resulta que por alguna razón no pasa el iris o alguien no lo sacó y estás fuera de toda posibilidad de prestaciones, accesos a la seguridad social, identificación bancaria, etcétera. Entonces, si no los manejas debidamente y no estás optativos, se convierte en un problema. Por favor, simplifiquemos. Tenemos pasaporte, registro de contribuyentes, INE. No me digas que la ley es la ley tampoco, ¿no? Y además, oye, Rodrigo está diciendo que lo están haciendo en Veracruz. Vienes de Cuitláhuac, y de Cuitláhuac llegaste con la Nale, no te insisto, en donde es una zacatecana gobernando Veracruz. Estamos haciendo, es una legislación de parches. Entendamos, claro, tiene que haber una cédula de identidad, tiene que haber una cédula de identidad que te garantice eso, que te dé la posibilidad. El tema es cómo. El problema es cómo.
El tema de biométricos en pasaporte les ha funcionado y lo han tenido que hacer fundamentalmente porque en el mundo, porque en todo el mundo sea así, si no tienes el biométrico, pues empiezan ahí los problemas. Aquí es un problema tanto institucional, de leyes es cierto, aunque nos burlemos de eso, pero también de la capacidad que se tiene para confiar o no confiar en una autoridad que ha hecho sistemáticamente un mal uso de los padrones de todo tipo, desde los padrones electorales hasta padrones para recibir becas, para recibir alimento, etcétera, etcétera, y se ha convertido en un negocio. Y en ese sentido no hay mucha salida, ¿no? Rogelio, tú, entiendo, decías, no veo la manera en que este registro o esta modificación al CURP tenga o ayude a la localización, a la identificación de las víctimas. ¿Cómo no se ha explicado eso? La temporalidad no lo permitiría, porque, insisto, entre 3 y 10 años se estima, 3 con muchos recursos, 90.000 millones de pesos, o sea, es mucho dinero y además es mucho tiempo. Pero otra cuestión, la realidad es que si nos vamos a esta plataforma y decimos que esta plataforma con estas curvas va a ser el elemento efectivo, no necesariamente esto es así. Lo que sí es así es que alguien que denuncia una desaparición, en ese momento el Ministerio Público le levante la carpeta de investigación y en ese momento se inicia la búsqueda. Pero ahí estás tocando un tema que nos va a llevar a otro programa. Claro, por supuesto. Porque si de algo se quejan en este problema de los desaparecidos es pues, que las fiscalías no asumen, no hacen la investigación y sueltan, y ya lo decía Lourdes, lo dejan a que las madres hagan ese trabajo. Exacto, y las madres tienen que dejar de trabajar, las madres no tienen seguro de gastos médicos, no tienes absolutamente nada. Tú tienes que comprar todo para hacer la chamba que no está haciendo el gobierno para buscar a los desaparecidos. Y de todo esto, esta media hora que llevamos hablando, ¿y cómo vamos a hacer para buscar los desaparecidos, pero que no haya más desaparecidos? Porque el gobierno no está haciendo nada por parar o frenar que tengamos estos desaparecidos. A ver, Lourdes, el problema creo también está en línea muy clara con respecto a lo que finalmente el gobierno quiere hacer, puede hacer o está obligado a hacer frente a desaparecidos. El tema de la identificación es uno como tal. El problema más grande, sin duda alguna, ahí es el tema de la seguridad, la explotación de esta gente y, por supuesto, el crimen organizado que se apodera de regiones del país. Ya, en septiembre fue cuando se ubicó la primera vez. La primera vez y lo dejaron libre, ¿eh? Nadie es la fecha que así... Avances tales. Así, y nos dicen que el 29 va a haber un informe. Vamos a ver qué informan el 29. Pero ¿sabes cuántos predios, cuántos inmuebles tiene a su cuidado la Fiscalía de Jalisco? Por parte de la Fiscalía General de la República, 835, nada más en Jalisco. Y entonces dicen, ¿con qué dinero, con qué elementos humanos podemos cuidar este tipo de ranchos? Pues si el cártel Jalisco Nueva Generación puede hacer su fiesta de sábado de gloria. ¿Verdad? Pues gracias Lourdes, gracias Erra, gracias Rogelio. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan en la señal de ADN 40 con todo personal. Buenas noches, descanse.